es el director de orquesta, o sea, si nuestro cerebro no funciona bien, el resto de nuestro organismo no funciona bien, y es el órgano del que menos se habla, ¿no? Y al que menos por ahí bolilla se le da, el que muchas veces dejamos para el último, porque siempre, o la mayoría de las veces, o generalmente nos ocupamos más de lo físico, y del cerebro tendemos a ocuparnos poco o cuando ya nos llama la atención y hay algo que nos molesta, ¿no? Esta idea de hablar del cerebro, de llevar información a la población, siempre está bueno para darle el protagonismo que se merece, como bien decía yo recién, como el director de orquesta que es de todo nuestro organismo. Sí, la verdad que sí, coincido plenamente con vos en esto de que muchas veces, incluso cuando hay una patología ya que signifique, por ejemplo, tener que consultar al médico neurólogo, al especialista en neurología, hasta a veces esa consulta se demora y como que a veces cuando se demora no es una semana o dos, a veces mucho tiempo y por lo tanto los problemas relacionados con la salud de nuestro cerebro a veces se van a fases muy agudas, muy graves, por no haber consultado a tiempo y a partir de eso también con los otros especialistas, donde ustedes también están, en este caso los psicólogos. Totalmente, cuando yo hago la parte de evaluación y rehabilitación cognitiva, ¿no? La parte de evaluación del cerebro y rehabilitación de las funciones cognitivas en el caso que estén alteradas. Y yo siempre les digo a los pacientes, es lo mismo y le vamos a dar la misma importancia que la rehabilitación del lenguaje o que la rehabilitación física. ¿Sí? Uno suele ir al fisioterapeuta, uno suele ir a la fonoaudióloga, pero el neuropsicólogo da como, digamos, uno tarda más, como decías vos recién, ¿no? Uno tiene como más resistencia a ir al neuropsicólogo. Y es la misma, la intención es la misma, que es rehabilitar, es refuncionalizar, ¿sí? Áreas de nuestro organismo que necesitamos que vuelvan a funcionar o que funcionen lo mejor posible. Y sí, es así, uno tarda más. Por eso siempre está buenísimo poder dar a conocer y hablar mucho del cerebro para que la gente sepa la importancia que tiene y cómo funciona. Tal cual. Y bueno, justamente en el hecho de conocer, lo importante siempre es tener información basada en la evidencia, es decir, tener datos científicos respecto a justamente cómo funciona, qué funciones cumple el cerebro. Y uno escucha habitualmente, Luciana, y por eso te consultamos a vos, a ver si nos podés ayudar respecto a lo que muchas veces las personas también deben reflejar en la consulta, ¿no? Por ejemplo, estas frases que uno escucha tan popularmente, de, por ejemplo, Sí. yo estoy en esta situación porque no uso todo el potencial o toda la capacidad que tiene mi cerebro, por ejemplo. Incluso hay gente que te dice, solo usamos el 10% del cerebro. Exactamente. Bien, digamos que uno no tiene el cerebro no funciona de acuerdo a voluntad, ¿no? O sea, no es que, bueno, ahora funciona esta parte, ahora yo quiero que funcione esta otra parte. El cerebro tiene un mecanismo de funcionamiento que no tiene que ver con nuestra voluntad. Nuestra voluntad lo que sí puede hacer es, digamos, hacerlo trabajar más. Esto es un mito, ¿no? Que ya sabemos que no tiene una base científica sostenible, como decías vos recién. El cerebro funciona en su totalidad. En su totalidad funciona encendiéndose y activándose diferentes partes y diferentes mecanismos y diferentes procesos ante las distintas demandas del ambiente, ante los distintos procesos cognitivos como la atención, la memoria, ante los distintos procesos motores, ¿sí? Pero no existe, digamos, esto de que usamos un 10% de nuestro cerebro. El cerebro se usa en su totalidad. Hay funciones del cerebro que son usadas para las funciones que tienen que ver como el funcionamiento del corazón, para que se llaman simpáticas y parasimpáticas, ¿no? Para el funcionamiento de nuestro sistema gastrointestinal, que está 100% relacionado con el cerebro, serían las funciones vegetativas, ¿sí? Las funciones neurovegetativas. Hay aspectos del cerebro que están destinados a funcionar cuando aprendo a andar en bicicleta, ante distintos aprendizajes motores, pero no es que se va encendiendo una parte y otra no. El cerebro funciona como un todo, donde está interrelacionado constantemente por los distintos estímulos, por las distintas funciones, por los distintos requerimientos, y bajo ningún punto de vista podemos pensar que usamos un 10% de él, digamos.
Sí, tal cual. Y respecto también a la capacidad de regeneración que tienen las neuronas, en muchas ocasiones hemos escuchado incluso a personalidades, a gente muy famosa a través de los medios de comunicación, que dice que una vez que una neurona se ha perdido, no se las recupera y uno va perdiendo esa capacidad a nivel neuronal. Incluso se dijo en algún momento que, por ejemplo, una persona que tiene en sus primeros años de vida una mala alimentación no desarrolla su potencial a nivel neurológico y que por ende es una persona que tiene menos capacidad de poder adquirir conocimientos. ¿Y eso es cierto? Bien, acá tenemos como distintos aspectos. Es cierto que la neurona que muere no revive, eso es cierto, ¿verdad? O sea, la muerte neuronal es real. Ahora, lo que no es cierto es que no va a ocurrir neurogénesis, que no va a ocurrir reproducción de neuronas. Ya está comprobado que hasta edades muy avanzadas de la vida la neurogénesis sigue ocurriendo, la plasticidad neuronal sigue ocurriendo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nacen, se generan nuevas neuronas, ¿sí? Y todo eso, ¿de qué va a depender? De la actividad que uno tenga, ¿no? De la actividad que uno tenga, de la estimulación que uno tenga, de los desafíos que uno tenga. Pero está comprobado que la neurogénesis existe hasta etapas muy avanzadas de la vida. Por otro lado, existe un principio que se llama el principio de la equipotencialidad, en donde ciertas partes del cerebro o ciertas regiones neuronales se van a hacer cargo de esta región neuronal que ha muerto, por ejemplo. Entonces no quiere decir que ante un daño cerebral como un traumatismo de cráneo o como un ACV, por ejemplo, ha muerto una región neuronal y que eso se perdió para siempre. No, puede existir la neurogénesis y también puede existir la equipotencialidad, que venga otra región y se pueda hacer cargo de las funciones de esa región neuronal. Eso por un lado. Por otro lado, está bien pensar que la mala alimentación y la privación de ciertos nutrientes en épocas tempranas de la vida va a tener una consecuencia. Lo que no está bien pensar es que esa consecuencia va a ser determinante y no se va a poder restablecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cerebro tiene una capacidad de adaptación y cambio constante, no es un sistema que está quieto. Y los cambios del cerebro responden a las demandas del ambiente, ¿sí? Entonces, a cualquier demanda del ambiente el cerebro va a tratar de responder. Entonces, en las personas que han sido privadas de cierta calidad de vida y de ciertos nutrientes en las primeras etapas de la vida, en etapas subsiguientes, digamos, dándole lo que el cerebro necesita y estimulándolo, se puede lograr, ¿sí? Si el daño neuronal no ha sido muy grande, si el daño cerebral no ha sido muy grande, se puede restablecer muchas funciones. Ahora, ¿podemos pensar que si el daño, como decía yo recién, ha sido muy grande, puedan quedar secuelas? Sí, podemos pensar, pero no podemos pensar esto de ser determinante, ¿no? Que lo que no estuvo no va a estar nunca más, o como sí estamos, no vamos a poder avanzar. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende perfectamente y creo que eso es uno de los mitos más fuertes que hay alrededor sobre nuestro cerebro, de esto de que si uno no desarrolló determinada capacidad hasta cierta edad, nunca más lo va a poder hacer y sin embargo, por lo que vos decís, bueno, las neuronas creo que son verdaderamente asombrosas. Exactamente. Yo les planteo mucho a mis pacientes que están en la tercera edad, sobre todo los pacientes que vienen y dicen, bueno, me jubilé, yo no sé qué hacer porque me dedicaba a trabajar y yo siento que ahora estoy aplanado y le tengo mucho miedo al deterioro cognitivo, por supuesto, el fantasma de los síndromes demenciales es muy fuerte. ¿Qué puedo hacer? Y mi respuesta siempre es algo nuevo. ¿Qué quiere decir algo nuevo? Algo que no esté acostumbrado a hacer, aprender algo nuevo, totalmente nuevo, que requiera un esfuerzo cognitivo, porque ahí es donde se va a dar la neurogénesis, ¿se entiende? Sí. Ahí es donde se va a dar nuevas conexiones, nuevas estrategias, nuevas vías, donde se van a encender nuevas zonas, donde el cerebro lo voy a sorprender y como tiene esa capacidad adaptativa va a hacer todo el esfuerzo para adaptarse y aprender a tocar la guitarra, a aprender a bailar, a aprender un idioma. Entonces, la actividad nueva es lo que me va a ayudar constantemente a tener un cerebro activo y saludable.
Ujú. Y es cierto esto que también incluso se grafica, de que si uno tiene determinado carácter o se vuelca por algún determinado campo, que puede ser el arte, los números y demás, es porque hay un hemisferio del cerebro o un ángulo del cerebro que está más desarrollado que cualquiera de los otros, por ejemplo. Bien, eso también es un mito. Existe lo que se llama asimetría hemisférica, ¿no? La asimetría hemisférica justamente es conocer que nuestro cerebro está dividido al medio, está unido por un cuerpo calloso, que es algo como si fuera un puente que une un hemisferio como con otro. Los hemisferios tienen sus características, pero nunca podemos pensar que yo funciono con un hemisferio o con otro, ¿sí? Porque ahí estaríamos hablando de un funcionamiento parcial del cerebro. Lo que sí podemos hablar son de estilos de aprendizaje o estilos de procesamiento. Uno mismo puede ponerse a pensar, a ver, ¿cómo estudiaba yo o cómo estudio cuando estudio? Hay gente que tiene un predominio más verbal y lingüístico, que estudia escuchando y se va haciendo la idea y va armando mapas mentales con lo que voy escuchando y no necesito lo visual. Hay estilos cognitivos que tienen que ver más con lo visoespacial, entonces yo prefiero escribirlo, hacer mapas conceptuales que tengan globos, cuadros, flechas con colores, y eso me ayuda más a aprender, por ejemplo. Y eso no quiere decir que yo estudio con el hemisferio derecho o con el izquierdo, sino que tengo estilos. ¿Sí? El hemisferio izquierdo tiene una predominancia a procesar la información de manera lógica, lógico-matemático, lingüístico, ¿sí? Y el hemisferio derecho es el hemisferio que también se llama, digamos por mitos, el hemisferio creativo, porque es el hemisferio que trata la información más de manera visoespacial, ¿sí? El hemisferio que tiene que ver más con la música, con el arte. Sin embargo, para tocar un instrumento yo necesito de ambos hemisferios, porque para procesar la mayoría, todas las cuestiones que tengamos en la vida, yo necesito de ambos hemisferios, porque hay una colaboración mutua. Pero puedo tener un estilo más lógico o un estilo más global intuitivo, ¿sí? Pero eso también es un mito, digamos, no funcionamos de una u otra manera, sino que podemos tener un estilo que también tiene que ver con nuestra personalidad, con la influencia del ambiente, con la influencia de nuestros docentes, ¿sí? De lo que hemos imitado, de lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Sí, tal cual, ¿no? Porque uno dice, es artista, no, eso es porque tiene el lado X del cerebro más desarrollado. Esta persona que es, no sé, me imagino, contador, no, es porque tiene desarrollado más el otro hemisferio. Y sin embargo, con esto que vos nos decís, claramente, ¿no? Todo el cerebro interactúa para poder justamente hacer un cálculo matemático o, por ejemplo, pintar un cuadro. Exactamente, sí, tal cual. La simetría hemisférica es algo que se conoce mucho ahora en educación, porque los estilos cognitivos han ido cambiando. Vos fíjate que antes las escuelas, en nuestra época, digamos, tenían un solo estilo, ¿no? Sí. Que era el estilo lógico, verbal, lingüístico, y ahora se apunta mucho más al pensamiento reflexivo, sí, a la creatividad, a lo visoespacial, pero no por eso se deja de enseñar de la manera tradicional, sino que se intenta integrar más la información, y eso favorece mucho a las personas que no tienen el estilo verbal, que por ahí inclusive las personas que no tenían el estilo lógico verbal, un problema, y en realidad no tenían un problema, tenían un estilo diferente, pero la escuela antes no cooperaba con este estilo. En cambio ahora se trata de integrar, digamos, el procesamiento de información de ambos hemisferios para tratar de llegar a los dos estilos que pueden tener las personas. Si bien hay una lista inmensa de mitos, te hago el último porque después quiero que nos des algunos consejos para mantener un cerebro activo, saludable. Y el último mito que por ahí me gustaría que nos ayudes a desmitificar es, por ejemplo, que alguna vez lo he escuchado en gente adulta mayor, que te dice, no, si vos querés ser alguien más inteligente, tenés que, por ejemplo, escuchar música clásica, como si eso determinara o estimulara más tu cerebro que cualquier otra actividad, por ejemplo. Bien, la música clásica, hay muchos estudios sobre eso. De hecho hay estudios sobre bebés que dicen que los bebés que uno les pone Mozart o les pone determinados autores de música clásica son más inteligentes. Desde mi experiencia, digamos, y desde mi lectura,
Lo que produce la música clásica, en primer lugar, es bajar los niveles de estrés, ¿no? Entonces yo creo que apunta más para ese lado que para otro lado. Cuando uno está tranquilo, cuando uno puede estar conectado con uno mismo, cuando uno puede estar conectado con lo que está haciendo, es más veloz y está más conectado con la actividad que se está realizando, por lo tanto su desempeño puede ser más efectivo, ¿sí? Entonces yo creo que el tema de la música clásica no va a tener que ver para nada con que se vuelve uno más inteligente, sino con que potencia un estado en ese momento de tranquilidad en el cual uno puede desarrollarse mejor o procesar mejor la información.